esta segunda parte, como les decía al inicio, que es un video de esperanza, ¿verdad? Es un video de mostrarles cómo nos fue a nosotros, que en adversidad pudimos tener esa presencia para seguir adelante y ese apoyo para poder continuar. Porque luego de que llegamos ya por último y que le aplicaron su inmunoglobulina a Valentina, yo me desperté como alrededor de las 11 de la mañana del otro día, mejor dicho de ese día cuando ella había sido ingresada, y yo llamo a Carmen y Carmen me manda fotos de Valentina y Valentina ya estaba desayunando. Y yo, increíble, ya no había querido desayunar conmigo. Y digo, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? Y me dice, bien, mira, ya le aplicaron la inmunoglobulina y está mejor sus signos, ya no tengo fiebre. Una niña que se miraba diferente a como yo la viví o como yo la vi 2 semanas atrás. Llego después yo al hospital y la veo, si en efecto ya estaba mejor, ya estaba en otro estado, en otro cuadro. Lo único que sí tenía un montón de distintos, un montón de aparatos conectados y no sé, algo que no quieres ver en un hijo. Pero resulta ser que ese día la pasó muy bien hasta esta noche y durmieron muy bien, siguiendo aplicándole pues la inmunoglobulina hasta el día siguiente, igual con otros distintos medicamentos, porque en su corazón, de ese colapso en el cual yo estuve cuando ella tuvo su colapso en el segundo hospital, a ella se le salió un líquido fuera de su corazón y ese era el que estaba como, por el cual se tenían problemas, ¿verdad? Y acá viene la parte, pues, saliendo la parte espiritual, la parte emocional, la parte de salud, todas esas partes. Pasamos a la parte económica y es cuando al siguiente día, segundo día, nos dicen, mire, acá hay que ir pagando la cuenta día a día, ¿verdad? Entonces me dan la cuenta. Y cuando voy viendo la cuenta como de 36,000 quetzales, cosa que para algunos es pagable y pueden decir sí, se puede hacer, ¿verdad? Pero para nosotros en ese momento nos sorprendió tremendamente porque no solo ya veníamos con muchos pagos, con muchas cosas que veníamos arrastrando, ¿no? Y todavía enfrentarnos con eso fue... Y nos dijeron que todavía faltaba una semana para que ya saliera. En ese momento le digo, mira, y todavía faltan más tratamientos. Entonces le digo, ¿sabes qué, Carmen? Yo creo que ya nos desbordamos, o sea, ya no podemos más. Necesitamos quitarnos todo este orgullo, necesitamos quitarnos todo este donde yo puedo, ¿no? Primero como hombre, yo digo, uno quiere proveer, uno quiere ser el autosuficiente para su hogar, y en este caso le digo, necesitamos pedir ayuda, ya no podemos. Y vemos que acá donde estamos y como la han atendido y aquí como estamos, es el único lugar donde primero el especialista que encontramos, que es el doctor de León, era el único en Guatemala que sabía acerca de PIMS y cómo controlar y qué hacer con eso. Porque los demás, si imagínense, en los demás hospitales no había inmunoglobulina, entonces era razonable, era lógico que entonces seguro íbamos a llegar a otro hospital, nos iban a tratar de la misma manera, empezar a averiguar, pero mire, pero cómo empezó, pero empezar a indagar qué había pasado, ¿verdad? Entonces decidimos quedarnos ahí y pedir ayuda. O sea, ya no podíamos seguir con la posición de que sí, que somos autosuficientes, no. Entonces ahí fue donde a Carmen y a mí pues, se nos ocurrió hacer un video para pedir ayuda primero a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, ¿verdad? Y es así como muchos de ustedes sí quizás vieron esos videos donde inclusive el doctor nos dice, no, miren, yo me uno, o sea, yo quiero apoyarlos, yo también les grabo el video, yo grabo un video
donde indico qué es lo que tiene Valentina, y muchos de ustedes que vieron ese video pues se enteraron de qué es en efecto a través del Dr. de León. Ahí nuestra solicitud de que nos apoyaran. Les puedo decir que o sea, se empezó a manifestar un movimiento tremendo donde yo creo que estuvo lleno de amor. Estuvo lleno de amor por Valentina, por su valentía, por su fuerza, por nuestra petición, ¿no? O sea, porque ya estábamos desbordados. Y empezó a llegar la ayuda de una forma extraordinaria. O sea, familia, de conocidos, y porque el mensaje se empezó a regar, pues primero en las redes sociales, en WhatsApp, en distintas maneras, se empezó a regar tanto a tal punto que quien era el contacto de administrar, digamos, no el dinero, sino las llamadas o los mensajes, era mi persona, era yo. Y yo empecé a recibir mensajes primero de familia, de amigos. Me empezó a llamar familia de Izabal, de familia que tenía años de no ver. Me empezó a llamar familia de Estados Unidos. Me empezaron a llamar. Cada uno empezó a apoyar desde donde podía, desde sus posibilidades. Pero todo empezó a contribuir y empezó a contribuir. Después me llamaron de los canales nacionales, de algunos otros medios, de digitales. Empecé a dar entrevistas y empecé a contar, ¿verdad?, qué es lo que estaba pasando. Y empecé a recibir llamadas, inclusive gente que ni me conocía. Me decían: mira, yo no te conozco, vos no me conoces, pero te vamos a apoyar. Estamos viendo el caso de tu hija y te vamos a apoyar y vas a salir adelante. Y me daban palabras de fuerza, palabras de fe, de esperanza, de que todo iba a salir adelante y que íbamos a salir adelante. Ya yo empecé a recibir todo eso, mi WhatsApp, el teléfono. Habían veces que ya no podía gestionar tanta información de gente que me escribía, gente que me llamaba. Ya no me daba abasto. O sea, era tanto que yo solo podía decir que Dios estaba moviendo tanto con el Espíritu Santo por todos lados, porque era increíble la manera cómo se estaba desbordando la gente sobre nosotros. Nos llamó inclusive una persona, o mejor dicho, no, como 2 o 3 personas, donde decían: ¿saben qué? No tengo dinero para apoyarlos, pero sí quiero orar por su hija. Ustedes me dejan, ustedes ahorita orar con ustedes. Yo, por supuesto. Y en el teléfono orábamos y recibíamos todo eso. O sea, era algo extraordinario, o sea, algo increíble, que quizás uno pasa la vida caminando de forma pues autosuficiente, y uno camina y uno no sabe qué tipo de personas pasan al lado de uno. Y hubieron muchas manifestaciones de apoyo, ¿verdad? Gente que se unió en oración. Después me hablaban: mire, los compañeros del trabajo, en el trabajo, gente que me abordaba, me decían: mire, a su hija la tenemos en oración, en 2 grupos de oración en mi iglesia. Y yo, gracias. O sea, distinta gente también me decía: mire, su hija está en nuestras oraciones, todos los días oramos. Había una persona que nos llamó y decía: mire, mi hija niña, o sea, una niña pequeña también oraba por Valentina, pues, porque estaba consciente, ¿va?, de que también había una niña que tenía necesidad, ¿verdad? Oraban, o sea, eran tanta información que yo me sentía tan... que sí, que solo Dios pudo haber hecho todo eso, ¿verdad? Y todo eso nos empezó a servir para empezar a pagar las deudas de Valentina, de todos los pagos que había, los empezamos a pagar. Gracias a Dios continuamos pagando y tus tratamientos, su encamamiento, porque no había, o sea, no podíamos salirnos del hospital, ¿verdad? Porque ya estaba en un tratamiento que ya estaba corriendo. Luego de eso, de todo el apoyo que estábamos recibiendo, resulta ser que llegamos al casi 7º día ahí en el hospital
Y entonces ya nos dieron de alta, ¿verdad? Fue así como, yeah, vámonos. Y cuando íbamos para afuera, salimos victoriosos, ¿verdad? O sea, qué bueno, qué alegre, vamos de nuevo, ¿verdad? Y ya sentíamos que ya lo habíamos logrado, ya habíamos pasado todo este proceso, ¿verdad? Ya 7 días, 8 días de haber pasado todo eso, yo nos sentíamos en otro. Pero luego de estar en casa casi 4 días, nos llegó un día viernes y otra vez Valentina empezó con fiebres. No sabíamos ni qué hacer, ¿verdad? Le decíamos al doctor, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué hicimos? La pusimos en un lugar incorrecto, la pusimos en un lugar que está muy húmedo, o esto o lo otro, ¿qué le dimos de comer? ¿Qué hicimos? O sea, ¿qué está pasando? Entonces dice el doctor, por llamada nos decía, no, mire, aplíquenle esto, aplíquenle lo otro. Y mi Valentina se portó muy valiente con las inyecciones, con esto, con lo otro que le siguieron aplicando. Entonces el día domingo de esa semana nos dice, no, ya no, otra vez las fiebres estaban incontrolables, tenía unas burbujitas en su cuerpo, unas bombitas, y no, vámonos de vuelta al hospital. Regresamos otra vez al hospital. Y ahí de nuevo, o sea, nos atendió el doctor de León, nos dice, esto que está sucediendo ahorita en este momento ya no es PIMS. O sea, PIMS ya no es. Solo es secuela de PIMS. Y nos dice, ya sabemos que es el resultado, porque le hicieron una batería de pruebas y de que es todo. Entonces nos dice, ya tenemos el resultado de que es una endocarditis infecciosa. Y es un proceso que se da debido muchas veces a la intervención quirúrgica, o sea, intervención de un catéter de cualquier índole, que pudo haber sido desde el primer hospital, el segundo hospital o en el tercer hospital. Y Valentina tenía una endocarditis infecciosa. ¿Cuál fue? En su corazón, el líquido que estaba ahí, el líquido que había quedado regado, que ya estaba disminuyendo y cada vez ya había menos, se infectó. Y eso ahora entonces en su corazón estaba haciendo infección, ¿verdad? Haciendo un proceso ahí infeccioso que la alteraba en su corazón. Y entonces tuvimos que entrar de nuevo al hospital. Y nos dice el doctor, junto con la batería de doctores que había ahí, porque había un infectólogo, un gastroenterólogo, especialistas, internistas. Nos dice el infectólogo que para tratar la endocarditis infecciosa en todos los casos, en este caso como el caso de Valentina, teníamos que estar por lo menos un mes internados vía intravenosa, aplicándole un líquido para que fuera contrarrestando la infección en su corazón. Y era la única medida, la única forma. Y es así entonces como nuestra lucha, nuestra batalla continuó, lo cual me lleva a decirles que por el momento termino acá con esta parte 2 para continuar en una parte 3 y contarles cómo nos fue en ese mes estando en el hospital, un mes dentro junto con ella, ¿verdad? Donde Carmen tremendamente valiente junto con Valentina estuvo con ella todo un mes tremendo. Ya Carmen no salió de ahí estuvo al pie del cañón junto con Valentina durante el mes. Pero este es para un tercer video y gracias por seguir este testimonio de fe, de gratitud, de unión y de esperanza. Nos vemos en la tercera parte.